así que vamos a empezar. Si, bueno, si va entrando más gente, pues ya que se vayan uniendo después, y como esto queda grabado, pues no hay ningún problema. Pues vamos a empezar entonces. En primer lugar, muchas gracias en nombre de la Pepa. Yo soy Andrea Menéndez. Pues muchas gracias en nombre de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología por estar aquí esta tarde, que bueno, pues, siendo tarde de verano, pues a veces es complejo, ¿no? Juntar a un grupo de gente como los que se han unido. Sé que bueno, también hay gente de fuera, así que agradecemos mucho la participación. También muy agradecidos con Rafael Sabio, el invitado que tenemos hoy, que es el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y que también le hemos robado tiempo de sus vacaciones y estamos muy agradecidos con él por haber aceptado la invitación. Voy a comenzar introduciendo un poco, pues, por qué celebramos hoy el Día Internacional de la Arqueología bueno, pues a qué se debe un poco todo esto, ¿no? Como sabéis, desde hace un tiempo, los que nos seguís sobre todo en redes sociales y los que conocimos su trabajo, desde hace un tiempo venimos reivindicando el 18 de agosto como Día Internacional de la Arqueología. Y esto surge un poco porque hace unos años comenzamos a ver celebraciones por parte de instituciones y museos el 28 de julio de cada año, ¿no? Y nos preguntábamos el por qué, por qué razón se celebraba el Día Internacional de la Arqueología el 28 de julio desde hacía poco tiempo y nadie nos sabía dar respuesta, ¿no? Pues una pequeña investigación nos permitió ver que en realidad era un error de traducción y esto se debía pues, a un proyecto que se había desarrollado entre 2011 y 2017, Day of Archaeology, que era un proyecto de divulgación donde podía participar todo el mundo. Este proyecto no tenía un día fijo, cada año se celebraba el último día del mes de julio y casualmente, o no tan casualmente, ¿no? Y de ahí un poco la confusión, pues el último año que se celebró, que fue en 2017, fue un 28 de julio. A partir de ahí, pues comienza un poco ese proceso del teléfono estropeado en el que pues determinadas personas van celebrando ese día como Día Internacional de la Arqueología, aunque no haya existido nunca, y bueno, pues eso entra en una cadena en la que unos van siguiendo a otros y no se preguntan el por qué. Nosotros nos preguntamos el por qué y aunque cualquier día nos parece interesante para celebrar la arqueología, en la plataforma decidimos que era conveniente tener una fecha digna, ¿no? Que sirviese un poco para reivindicar nuestra profesión. Y debatiendo, llegamos a la conclusión que la fecha ideal era el 18 de agosto, bien, porque era la fecha también en la que se conmemoraba pues, el asesinato de Khaled al-Assad. Cierto que algunos compañeros se planteaban si era correcto, ¿no? Celebrar una fecha de la muerte de una persona de forma violenta, pero nosotros al final, después de debatir mucho, llegamos a la conclusión de que hay fechas que no deben avergonzarnos porque deben ser motivo de reivindicación. En este caso, este arqueólogo puso su labor, su trabajo y su pasión por ese patrimonio que había defendido y con el que había trabajado toda su vida por encima de su propia vida, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Este es el caso también de muchos otros profesionales y hay que ponerlo en valor y creemos que es una fecha muy digna para celebrar el papel de los profesionales de la arqueología. Aparte de eso, bueno, coincide también con la fecha que tiene que ver con esa tradición de los patrones de las profesiones, ¿no? De Santa Elena en este caso, que bueno, pues en España y en otros países se ha celebrado el Día del Arqueólogo, de la Arqueóloga, de la arqueología en general, ¿no? En esta fecha también. Pero bueno, creemos que es una fecha digna, creemos que es importante celebrar, recordar y sobre todo reivindicar, y es una fecha que nos da visibilidad. No me entretengo más, voy a dar paso ya a Rafael Sabio, que bueno, es doctor en arqueología, con una larga trayectoria como conservador, actualmente es director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Y nada, sin más, os dejo con él y muchas gracias otra vez por acompañarnos, Rafa. Buenas tardes. Bueno, y antes que nada, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, a la plataforma de profesionales de la arqueología y a mi conocida y amiga Andrea Menéndez desde hace ya bastantes años que nos conocemos. Nos conocimos
en Mérida, era mi anterior destino, y bueno, desde entonces, pues nuestra vida se ha cruzado en unos momentos o en otros, y por supuesto me alegra que haya pensado en mí para reconocer a través de este ramo eh, algo anómalo, pero también enormemente apasionante de la arqueología, eh, que haya elegido precisamente esta temática para celebrar esta tercera semana de la arqueología a través de esta plataforma y su valiosa iniciativa. Y bueno, además es una forma, de algún modo, de reconocer algo que vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes minutos, como este centro, que actualmente tengo el honor de dirigir, la verdad es que es es todo un placer y todo un privilegio. Eh, Tenemos una de las funciones que tiene el museo es precisamente dar voz a una cuestión específica y más cuando se trata de un museo nacional. Ahora veremos, este museo lo fue desde sus orígenes y un museo nacional, la gente hay veces que se lo plantea, lo confunde un poco con lo que es un museo estatal, lo que es un museo, lo que puede ser un museo estatal y un museo nacional son dos dimensiones diferentes. Lo explico desde aquí. Un museo nacional no puede ser por la entidad de sus colecciones, caso del Prado, o por la relevancia de su propósito a nivel nacional, y este es el caso del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que lo que vendría a intentar expresar pues, bueno, es esta cuestión de la arqueología subacuática desde un plano nacional por medio de su discurso, dar a conocer una cuestión muy específica. Y para ello, vamos a ver ahora. Lo vamos a hacer a través de esta presentación, que he querido enfocar, adaptando a esta propuesta, esta amable propuesta de Andrea, a través de 5 apartados. En primer lugar, me gustaría definir, disculpad a todos aquellos que conozcáis ya a la perfección la cuestión de la arqueología subacuática, a lo mejor esto es algo redundante, pero no me gusta pasarlo por alto, sobre todo si voy a realizar una presentación de carácter un poco más general, no sé el público al que me debo. En segundo lugar, hablar ya más concretamente del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, más conocido con la gente dice acrónimo, viene epíteto ARCUA. Cuál ha sido su desarrollo desde sus orígenes más remotos, sus orígenes más recientes hasta el presente. El, el estado actual de la institución y su perspectiva por áreas. Ahí me gustaría, como estamos hablando de arqueología, ir un poco más allá del museo y ver el ARCUA como algo que fue y que pretendemos que vuelva a ser de algún modo un centro de arqueología subacuática. Y en último lugar, no me gustaría terminar la presentación sin realizar un pequeño pantallazo que creo, sobre todo para la universidad, suele ser muy interesante. Y creo que, quién sabe, si para alguien de los presentes podría resultar de interés, es decir, ¿cómo se trabaja en un museo como este? Porque hay muchas veces que nos llegan correos diciendo, nos gustaría colaborar, trabajar, ¿esto cómo va? Mira, los pongo aquí y por lo menos, aunque sea mediante un pantallazo, que a quien quiera que pueda seguir el hilo de lo que le voy a indicar y ver que esto puede ser una posible salida laboral. Un arqueólogo. Comenzando por la cuestión de la arqueología subacuática, eh, tenemos una clasificación en función del medio. Y aquí vais a ver que se dan muchas cosas por sentado. La gente siempre piensa, cuando piensa en arqueología subacuática, piensa en mares y barcos. Y esto no es así. Hay mucho de mar, hay mucho de barco, pero hay mucho más. O sea, no es solo el mar y no son solo barcos, ni en el mar ni fuera de él. Ahora vais a ver. Por una parte, es verdad que tenemos el medio marítimo, es un medio con un dominio conceptual importante en una institución como la nuestra, pero no debemos olvidar lo que es las más llamadas aguas interiores. Las aguas interiores no son exactamente esto, y que en realidad deberíamos definir como aguas continentales. Y las aguas continentales
que se hayan englobadas por los ríos, los pantanos, los embalses, incluso los pozos. Ahora mismo estoy trabajando con unos compañeros también de Mérida en un artículo que haga valer este enfoque curioso de la arqueología subacuática, la excavación de un pozo. Mi primera excavación, la primera excavación que realicé en mi vida fue en un pozo. Es curioso, es algo premonitorio de algún modo. Pues esto también es arqueología subacuática, conceptualmente hablando. Y aquí vemos una instantánea, en este caso una campaña, además que le tengo mucho cariño porque un año fui por Romano, por trabajar en el Museo Nacional de Arte Romano, y otro año fui como director del Museo de Arqueología Subacuática. Este es el embalse de Valdecañas, en Cáceres, en el cual hay muchísimos restos sumergidos de gran valor. Quizá uno de los más conocidos es el Dolmen de Guadalperal, pero también se encuentra la ciudad romana de Augustóbriga. Esta es una imagen del estado actual de esta potente ciudad romana, que se halla actualmente sumergida, quitando algunos restos que se extrajeron y se elevaron a otro punto bajo el nivel de las aguas del pantano. Y por otra parte, puede abarcar, por una parte, tenemos el pecio. El pecio es además una palabra que me encanta, es una palabra que tenemos en el castellano y en pocas lenguas más. En la mayoría de los idiomas, sobre todo en las lenguas, por ejemplo, en el inglés, lenguas de base germánica, eh, la palabra naufragio, shipwreck, digamos que lo define todo. O sea, el accidente y el resultado del accidente. Y en castellano tenemos el naufragio y, por otra parte, el resultado del naufragio, el pecio. Además, esto es algo que viene de muy antiguo, desde la legislación de Alfonso X el Sabio, ya vemos aparecer este término, el del pecio, y viene así definido, digamos, lo que es el resultado del naufragio de un barco y el cargamento. Y por otra parte, estos elementos más difíciles de ver, como son los pertrechos, las vituallas, los enseres, todo esto que iba en el barco, eh, que no era la embarcación propiamente dicha, que no era el cargamento propiamente dicho, pero que servía para la navegación. Y por otra parte, frente al pecio, que evidentemente domina conceptualmente la cuestión, tenemos otro un sinfín de bienes que se encuentran sumergidas parcial o permanentemente, infraestructuras portuarias, inmuebles, vertidos, esbotos, todo esto, tanto en el mar como en las aguas continentales, los restos de batallas, aeronaves, en fin, es una somera expresión de todo aquello que nos podamos encontrar. Aquí me gusta poner esta imagen tan impresionante de una toracata hallada en el entorno del islote de Santipetri, quizá hablándonos calladamente de la localización de ese polémico templo, de Melcar, de Hércules Gaetano, que a modo de basura seguramente fue vertido al entorno del islote en antigüedad tardía. Debió ser uno de los múltiples componentes de este importantísimo templo de la antigüedad. Y bueno, por supuesto, cuando he hablado de aeronaves, esto es también patrimonio. La UNESCO, digamos, tiene una normativa a nivel mundial que viene a definir que su objetivo de protección es todo aquello que tenga más de 100 años. Pero no hay que olvidar que la normativa a nivel nacional, a nivel local, puede ser más restrictiva. Y si no se protege debidamente un patrimonio del valor, por ejemplo, de esta aeronave de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué vamos a transmitir al futuro? Es algo también que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar una protección como la que ofrece el paraguas de la UNESCO. Y pasamos al Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Estas son algunas imágenes del antecesor directo de esta institución, el Museo Nacional de Arqueología Marítima. Como se puede comprobar por las imágenes, es una institución mucho más humilde y que además conceptualmente no se encuadraba exactamente dentro del ámbito de lo que es actualmente el museo. Digamos que hemos perdido y hemos ganado. El Museo Nacional de Arqueología Marítima, como dice su propio nombre, se construye al mar. También procuraba tratar todo aquello que rodeaba la arqueología marítima, las fortificaciones costeras, las factorías de salazón, todo lo que está en esta línea de costa
también entraba conceptualmente dentro del ámbito de estudio de este museo. Arqueología subacuática, digamos que restringe a todo aquello que se encuentra por debajo del nivel de las aguas, pero ganamos, como hemos visto, todo esto que viene expresado por las aguas continentales, más todo lo que va más allá de lo estrictamente marítimo. Pues tiene este museo que habéis visto en la instantánea inferior. Bueno, esto que se ve en la parte exterior del museo como tal, algunas imágenes de su modesta instalación museográfica, con algunos aciertos, grandes aciertos, en el momento de la inauguración, como esta sección de una nave romana, que era muy querida por el público que visitó este museo. Y de algún modo, pues bueno, tuvo un devenir, como, al igual que la arqueología subacuática es una disciplina, bueno, metodológicamente bastante reciente, el museo también lo es. El museo nació de la mano de un gran arqueólogo subacuático como fue Julio Mas, muy activo sobre todo en los años 70, y que en el momento cuando llevaba cierto rodaje y había realizado varias intervenciones, se planteó generar un museo que acogiera estas colecciones precisamente en el entorno en el que él había estado más activo, que es el puerto de Cartagena. Y el museo abre sus puertas al público en los años 80 del siglo XX. Digamos que desde este momento la institución va a más. Ya se plantea en torno al cambio de siglo, intentar dotar a esta institución, una institución con un enorme potencial, según luego veremos, de una sede con mayores capacidades. En este momento se estaba renovando el paseo marítimo de la ciudad de Cartagena, ahí se ceden los terrenos para la construcción de un nuevo edificio, un edificio que la verdad es que se concibió con unas perspectivas mucho más ambiciosas que el resultado final. Hubo algunos condicionantes urbanísticos, no se pudo elevar tanto la altura como se pretendía originalmente. El caso es que el museo, aunque digamos que el edificio es bastante impresionante en la actualidad, la dimensión no es la que se hubiera querido originalmente que tuviera. Y de hecho, esto determina que en un momento posterior se necesite ampliar esta institución por medio de la dotación de un espacio complementario. Luego lo veremos también. Bueno, esta es una imagen del arquitecto de Vázquez Consuegra, un arquitecto de renombre, de estas ideas previas que tiene para el museo. Hay mucho que sí se hizo. Ese bloque que se ve a la derecha, un bloque más opaco, destinado al área interna de la institución, destinado a las oficinas, a los almacenes. Y por otra parte, este otro bloque que emerge ondulante a la izquierda, un bloque acristalado, que además es bastante curioso, no es como tal el museo, es una claraboya, es un lucernario que ilumina unas salas de exposición permanente que se encuentran por debajo del nivel de la tierra y por debajo del nivel del mar. O sea, es un bonito guiño en la institución. Hay cosas, sin embargo, que no se realizaron y hubo que reubicar ya en su momento. Por eso me gusta poner también esta imagen, esa instantánea tan curiosa en la cual se ve un mirador submarino que hubiera sido el término de una enorme sala de exposiciones temporales. Esto fue irrealizable. Yo recuerdo cuando estaba opositando en torno al 2005-2006 que ya se contaba esa anécdota de cómo ese cristal para soportar la presión del mar hubiera costado más que el museo entero. O sea, ya era bastante irrealizable de por sí. Aparte de que no nos encontrábamos en un entorno quizá lo más óptimo posible para realizar ese mirador. Estamos en el fondo de un puerto y para quien conozca el medio, no es precisamente un arrecife de coral lo que vamos a ver, ni barcos naufragados. Seguramente hay una visibilidad bastante pésima y bastante basura que se va generando casi en el momento. O sea, no era una idea fácilmente realizable, ni tampoco a la que se le podido sacar un gran provecho. En todo caso, esta sala de exposiciones temporales pasó a ocupar el extremo del área interna que veis a la derecha. Hubo modificaciones, como casi todas las instituciones, después del plano tiene que haber ajustes. Este es, esta es la imagen del museo una vez se inaugura. Ahí veis esos dos bloques de los que os he hablado, ese bloque más opaco del área interna, con esa excepción al extremo final de la sala de exposiciones temporales que se acaba trasladando ahí cuando se descarta esta ubicación subacuática. Y
A la izquierda, este otro enorme bloque acristalado, que es el lucernario de estas salas de exposición permanente que vemos en la parte inferior de la pantalla. El museo es bastante sencillo, el discurso del museo. Son dos grandes salas. La primera destinada desde una perspectiva bastante amplia a tratar qué es la arqueología subacuática. Se habla de la investigación previa, el buceo, cómo se realizan los trabajos de arqueología subacuática en el medio, la conservación. Es una cuestión muy delicada. Todos los materiales arqueológicos merecen un tratamiento de conservación digno, pero son más delicados, si cabe, todos aquellos que proceden del medio subacuático debido a que han alcanzado un equilibrio con el medio que en el momento en el que se extraen pierden. Por eso es una cuestión que se trata en gran parte de esta primera sala. Y luego la segunda, que realiza un recorrido por diferentes periodos de la navegación. Aquí hay bastante de los fenicios, hay muchísimo de los romanos. Esto no es nada extraño, ¿verdad? Siempre me gusta explicarlo. No es que los romanos navegaran muchísimo, que sí lo hicieron, es que sus pecios tenían unas características intrínsecas que les dan mucha visibilidad. Los pecios medievales, y esto se explica en la pared, en los recursos de la pared que hay a la derecha, son bastante invisibles debido al propio cargamento que los componen. Los pecios romanos, los cargueros romanos, sobre todo los que transportaban ánforas, se hundían en bloque. Este bloque de ánforas se anclaba al fondo y gracias a ello se conserva de una manera bastante coherente lo que son los pecios romanos. Es por ello por lo que hay tanto, y por lo que hay tanto en este museo en particular. Esto es algo bastante común en todo el Mediterráneo. Más extraño es lo de los fenicios. A mí siempre me gusta ponerlo en solfa. Los fenicios, para quien no lo sepa, cuando ve que en el Museo de Arqueología Subacuática hay 3 pecios fenicios, materiales de 3 pecios fenicios, o al menos de época fenicia, pensará, bueno, esto es porque en el Mediterráneo habrá millones, solo en la península ibérica habrá todos los que quieras. No, no. Pecios identificados como tal, hay 6 en todo el Mediterráneo. 2 en Palestina, 1 en Malta y 3 en Murcia. Son estos pequeñas bromas que nos hace la arqueología. Qué curioso, o sea, a lo mejor el día de mañana aparecen más. En Cádiz tendría que haber muchísimos. Y sin embargo, de momento, lo que es identificado, una embarcación con su carga de una manera coherente, digamos que contamos con estos 6. Esto es una imagen en la que se muestra precisamente materiales, piñones concretamente, de uno de estos pecios fenicios, el del Bajo de la Campana. Me gusta mucho hacerlo valer porque quizá los más conocidos por la polémica que han entrañado desde este momento de su hallazgo son los de Mazarrón y Mazarrón II. El tercero es el Bajo de la Campana. Y este pecio además tiene otra circunstancia por la que lo pongo aquí en imagen, destacando sobre el resto, y es que los museos de arqueología son enormemente vivos. En el momento en el que abre sus puertas al público el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, realmente colecciones no tenía tantas fuera de los fondos de Julio Mas. Pero en el momento en el que está planteando su apertura al público, prácticamente entra in extremis nada menos que 6 pecios procedentes de Escombreras, un islote en la bocana del puerto de Cartagena. La mitad de las vitrinas se tienen que reagrupar por culpa de estos pecios, que ya amplían enormemente el espectro del museo, pero es que encima se empieza a excavar con gran fortuna el pecio del Bajo de la Campana, que se conocía de antes, pero la excavación sistemática se arranca en 2007. Y es en este preciso momento en el que hay que hacer otro ajuste. Y esto nos va a pasar en múltiples ocasiones. El caso del Bajo de la Campana es uno de ellos, pero otro, sin duda alguna, es este otro. El caso en las antípodas cronológicas nos encontramos con el caso muy mediático de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata española hundida ya llegando a las costas del Algarve portugués en 1804, y la cual estaba transportando en el momento de su hundimiento una serie de caudales, de monedas de plata fundamentalmente, que fueron el motivante de que intentara ser abordada junto a sus 3 compañeras por una escuadra británica. En ese momento estábamos en paz con Inglaterra, también los ingleses parece que adujeron que estos caudales estaban siendo transportados
para financiar las guerras napoleónicas, en fin. La cuestión es que en esta pequeña refriega explosiona una de las fragatas, se desequilibra la batalla, el resto de las naves españolas son apresadas y esta fragata en cuestión, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, acaba en el fondo del mar, con tan mala fortuna que no solo se van a perder sus bienes, no solo se va a perder los más de 200 personas entre pasaje y tripulantes que iban en ella, sino que pasados prácticamente 200 años, una empresa cazatesoros, Odyssey Marine Exploration, logra dar con las coordenadas del pecio y procede a su expolio sistemático. Bajan cuando está más de 1100 metros, pensábamos que podría estar a salvo, pero no para una empresa con estos medios, que desciende con unos ROV submarinos y sin ningún escrúpulo destroza todo lo que ve, solo a la caza de monedas para posteriormente ponerlas a la venta. Y este segundo naufragio del pecio, esta segunda desgracia de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, tras un larguísimo pleito, se dio el caso rarísimo de que España ganara en los tribunales estadounidenses a una empresa estadounidense y recuperara todo el cargamento con destino a un museo español. ¿A qué museo se decide destinar estos bienes? Pues al Museo casi recién inaugurado Nacional de Arqueología Subacuática. Esto, debo confesar, como director de este centro, que es un privilegio, pero también es una maldición. Para el expoliador no son más que 600.000 monedas la venta. Para un museo son no 600.000, porque algunas están fusionadas, pero sí 300.000 bienes que deben ser convenientemente catalogados, estabilizados, en algún caso deben limpiarse, exponerse, custodiarse. A mí me gusta siempre cuando la gente dice, ¿cuánto vale el conjunto? Y digo, mira, no le voy a decir lo que vale, solo le puedo decir que el Estado español ya se ha gastado más dinero en su conservación, en su recuperación, en todo junto, de lo que puede costar económicamente un conjunto de 600.000 monedas de plata bastante clónicas y de un periodo bastante reciente, por otra parte. Aquí veis esta instantánea del momento en el que una patrulla de la Guardia Civil aborda la nave de Odyssey. Y, por otra parte, nos encontraríamos con esta última instantánea del devenir de la institución, en la cual se ve cómo el museo, ya lo dije antes, se queda corto debido a esta reducción de su volumen inicial. Durante un tiempo permanecen parte de sus instalaciones donde se encontró el antiguo museo, en el dique de Navidad, un lugar muy bonito, muy cómodo para algunas cuestiones, pero enormemente inaccesible y poco práctico para otras. Finalmente, se logra adquirir una nave industrial en una zona más alta de la ciudad, más seca, lo cual también es bueno, para instalar una de las cuestiones que tienen que ir alojadas en este nuevo edificio, como es el laboratorio para la conservación de materiales de procedencia subacuática. Aquí veis Arcuate, que es el nombre que se le dio en su momento. Aquí veis una instantánea de este laboratorio, una imagen bastante reciente. Y aún así, no todo lo reciente que di. Mira, luego veis otra, porque estamos realizando bastantes ajustes precisamente para acoger este pecio de época fenicia, el de Mazarrón II, que están ya en tratamiento en esas instalaciones, pero en la fase subsiguiente de tratamiento van a necesitar más apoyo aún de infraestructuras y se están adquiriendo e instalando en este preciso momento. Aquí veis este arduo proceso de catalogación de las monedas de las Mercedes. Se encontraba en marcha en el momento en el que me incorporé al museo y pude asistir a este segundo y gran contrato de documentación y de estabilización. De estabilización, digamos, o sea, no se va a limpiar cada moneda, simplemente se va a procurar que no se degraden del conjunto numismático de la fragata. Con esto pasaríamos a la siguiente parte de la presentación, es en la que quería hacer un esbozo por las diferentes áreas de un museo. Según el reglamento del museo, 4 áreas funcionales. Cualquier museo suele tener 4 grandes áreas funcionales que deben ser tenidas en cuenta. Conservación, investigación, documentación y difusión. Hay matices, hay áreas que se segregan,
Por ejemplo, últimamente tiende a segregarse la de comunicación, hay museos que segregan la de exposiciones, bueno, en fin, pero hay que tener presentes estas 4 grandes áreas y me gusta hacerlo en las conferencias. Y comenzando por la conservación, porque es básico, en cuanto un objeto arqueológico sale de su medio natural, y especialmente si este es subacuático, debe tenerse prevista la intervención sobre el mismo. Y aquí vemos pues, estas instalaciones de Aquatec tan necesarias y cómo tienen que ir poniéndose al día. Respecto a la imagen anterior, podéis ver esa instalación de un nuevo tanque de grandes capacidades. Anteriormente tenéis que haceros la idea de que el pecio de Mazarrón se encontraba el tratamiento en este tanque, que ya de por sí era hasta el momento el de mayor capacidad de toda España para un uso estrictamente arqueológico. No, ahora prácticamente hemos triplicado las dimensiones de ese tanque por medio de esta nueva adquisición, que es fundamental para nosotros. En la misma se van a poder tratar de manera coherente el volteo y la impregnación en polietilenglicol del pecio. Actualmente se encuentra ya desalado. Estos procesos, como digo, sobre todo cuando se trata de materiales orgánicos, son muy largos, muy costosos, pero es que de ello depende el éxito de una operación tan compleja como esta. Y, por supuesto, otra de las fases que tienen que intervenir, una vez que hayamos volteado las porciones, las hayamos impregnado en este producto que digamos que les devuelve, el destino que tiene el polietilenglicol, abreviado PEG, es devolverle a este material tan frágil como es la madera la, digamos, la coherencia estructural que ha perdido por el paso del tiempo. Es un pecio que tiene entre 2.600 y 2.700 años. Ha perdido prácticamente el 80% de la celulosa. Se ve bastante coherente, pero puedes atravesarlo con el dedo. No es un barco como el Basa, que tú puedes prácticamente andar sobre la cubierta, aunque se encuentra precisamente bastante debilitado en el presente por culpa del tratamiento que se siguió con él en el pasado. Es un pecio de extracción muy antigua y no se tenía tanta experiencia. Ahora se sabe que lo más seguro es esto, impregnación en PEG y liofilización. Y para ello, ya el museo fue pionero en los años 90 a la hora de desarrollar un equipo de liofilización. En él se trató el pecio de Mazarrón 1, pero ahora necesitamos un equipo con unas capacidades muy superiores. Estamos hablando de un barco prácticamente completo y, por otra parte, no hay que olvidar que hay que pensar con miras al futuro. No podemos adquirir todos estos equipamientos para un barco que en el momento que terminemos, ¿para qué se ha hecho esta inversión? O sea, tenemos que, nuestro propósito es ser un laboratorio de referencia para otros casos que vayan surgiendo en el presente o en el futuro. Y digo en el presente porque ya están sobre la mesa otros proyectos para tratar en las instalaciones de nuestro laboratorio de Aquatec. Aquí vemos que esto ya no son solo planos. De hecho, hace mes y pico pudimos visitar el químico del museo y yo las instalaciones en las cuales una empresa barcelonesa, Telstar, está construyendo este enorme liofilizador para destinado al tratamiento del Mazarrón 2 y el que venga. En fin, en relación a la conservación, por ponerle cara, aquí vemos algunas de estas imágenes asociadas al caso tan paradigmático que estamos sufriendo ahora en la institución, el del Mazarrón 2. Ahí se ven estas imágenes del proceso de extracción, el mapeado previo de las porciones en las que se iba a extraer. Era un pecio que se encontraba ya enormemente fragmentado, con lo cual simplemente se mapearon las fisuras y se seleccionaron aquellas porciones que la propia naturaleza de la conservación del pecio nos iba dando. Y ahí veis estas camas en las cuales se extrajeron de un modo bastante seguro cada una de las porciones en las que se pudo dividir el pecio. Una función casi inexcusable en un museo de arqueología, en cualquier museo, pero en especial los de arqueología, es el acrecentamiento de sus colecciones. La vía natural son los propios bienes arqueológicos, los propios bienes procedentes de las excavaciones arqueológicas. Y esto es una alegría porque en nuestro caso más tenemos un brazo en el medio subacuático capaz de dotarnos de estas novedades, de estos objetos que puedan acrecentar el conocimiento científico y también acrecentar, por supuesto, su divulgación ante el público en un futuro. Pero no es el único medio.
hay otros medios que también estamos explorando actualmente. Por eso he puesto esta imagen. Esta es una reciente adquisición del museo por subasta pública de una serie de cartas de navegación del siglo XVIII. Esta en concreto es del puerto de Cartagena, en el momento en el que se estaba construyendo su arsenal. Bueno, es una de estas piezas que es un trabajo arduo el de mirar uno a uno los catálogos de las subastas para, con múltiples propósitos, buscar piezas que puedan interesar adquirir, fundamentalmente objetos, digamos, de carácter documental o artístico. Los arqueológicos procuramos eludirlos, con alguna excepción, y aquí la pongo, y fue esta pieza que apareció en subasta, había estado en varias colecciones con anterioridad. Debo confesar que lo pusimos en manos de la Interpol, pero en el momento en el que no conseguimos dar con la procedencia del bien, siendo un modelo de nave seguramente de época fenicia enormemente extraño, la, la decisión que se tomó por parte del Ministerio fue adquirirla preventivamente, puesto que si no puedes demostrar que es producto de un expolio, se puede perder. Hemos perdido varias ánforas conscientemente, no tenemos ninguna intención de pagar ni fomentar el comercio de ánforas, pero bueno, cuando nos encontramos con una pieza muy extraña como esta, sí actuamos. Pero es lo más extraño. Hemos adquirido también algunos ejemplares numismáticos. Sabemos que por lo general hay muchísimos ejemplares numismáticos de curso legal en el mercado de antigüedades. Hay alguna pieza, sobre todo aquellas que por la iconografía náutica que portan puedan tener interés para las colecciones del museo, alguna de ellas las adquirimos. En esta, por ejemplo, se ve un ancla bastante semejante a la que apareció en relación al Pecio Mazarrón II. Y luego, como he dicho, por supuesto, nuestra vía natural de ingreso sigue siendo la excavación arqueológica. En este caso, últimamente se están realizando bastantes sondeos arqueológicos preventivos en el entorno del Espalmador, en el puerto de Cartagena. Aquí vemos una imagen de una pipa de caolín, pero vamos, esto ya ha quedado desfasado. Actualmente han ingresado cerca de 80 cajas de material de los 300 sondeos que se han realizado en el entorno del Espalmador por parte de la empresa Arqueomari, destinados a la regeneración de la playa existente, que se quiere acomodar en este entorno portuario, que por otra parte es el único del puerto de Cartagena que no ha sido dragado, el único que sigue ofreciendo resultados arqueológicos positivos. El museo también tiene una función, como es la de investigar y facilitar la investigación. Aquí siempre me gusta destacar, más allá de la propia labor de los técnicos de la institución, la realización de la disposición de publicaciones, en este caso soporte digital, que permitan tanto a los técnicos del museo como a los arqueólogos interesados en la materia transferir conocimiento de sus resultados por medio de dos formatos. En el momento en el que llega hubo una revista hace mucho tiempo asociada a la institución, pero se encontraba bastante desactualizada, hacía muchos años que no salía ningún volumen. Y además, según mi experiencia, el mercado editorial se encuentra saturado de revistas científicas y es muy difícil ponerlas al día. Por eso, antes que volver a jugar en un mercado en el que ya hay revistas especializadas en el tema, he preferido irme a los dos extremos. A dos extremos de dos herramientas que entre los años, bueno, principios del siglo XX y posteriormente también en los años 40, se fueron configurando en el panorama español y que creo que eran bastante interesantes, más allá del contexto en el que naciera por lo menos la segunda, como eran las memorias de las excavaciones, por un lado, y un noticiario de arqueología, noticiario arqueológico hispánico, perdonad, pues eran dos herramientas que yo creo que eran muy útiles, porque una nos ofrecía la noticia breve pero rápida de los hallazgos arqueológicos, a veces incluso aparecían noticias de intervenciones que no habían tenido un resultado tan rimbombante como para llevar una revista científica a un congreso, pero que es interesante. Tampoco es justo que estas intervenciones eh, pues, permanezcan en un permanente olvido, en un archivo administrativo, cuando el mismo silencio de la intervención o los cuartos de los resultados también es en sí un resultado. Por eso fuimos a estos dos extremos y al menos revitalizarlos a nivel nacional
a partir de estas dos publicaciones. El noticiario de la arqueología náutica y subacuática, el NANS, que veis a la izquierda. Esto es un formato muy rápido, muy ágil. Además, recogemos las publicaciones según nos llega una contribución, la evaluamos a partir del comité científico y si le aprobamos, se maqueta y se sube a un repositorio que por supuesto está a disposición de todos los que les interese el tema. Desde el 2022 ya llevamos bastantes números subidos y está funcionando bastante bien. Y por otra parte tenemos estas memorias de arqueología náutica y subacuática que, aunque la maquetación es algo más compleja, pero también es interesante sacar estas memorias de excavaciones sistemáticas. Por supuesto, estamos en un museo y en un museo no hablar de divulgación es un crimen. Aquí vemos cómo son múltiples actividades en las que nos involucramos, actividades de cara al público. Me ha encantado comprobar que Cartagena es una ciudad muy viva en lo que se refiere a la realización de otra gran efeméride de la cultura, como es la Noche de los Museos. Yo creo que, dimensionando el tamaño de la ciudad, es la ciudad que en relación a su tamaño más actividades hace volcadas en torno a esta Noche de los Museos. A mí me impresiona nada más llegar. Y el museo, por supuesto, participa en la misma. Aquí vemos de hace apenas un par de años, pues bueno, este mural que expusimos, este mural participativo en la entrada del museo. Tenemos también talleres didácticos, escape room, pues bueno, diferentes actividades en torno a este día. También venimos desarrollando desde hace un par de años este concurso de microrelatos de terror marítimo que hacemos coincidir con la festividad de Halloween. Y, por supuesto, a mí me gustan mucho las exposiciones temporales, no lo voy a negar. Desde que estaba en Mérida, creo que es una obsesión en mi trayectoria personal porque es, según he comprobado, el museo, la colección permanente del museo es muy importante. Ahora, de cara al público, tiene dos problemas. Y los he podido vivir tanto en Cartagena como antes en Mérida, como en Madrid, como en cualquier ciudad. Y seguramente lo que vaya a decir no les sea extraño a nadie de los que estén escuchando la conferencia. Cuando una persona tiene un museo en su ciudad, muchas veces dice, lo visitaré mañana. Y pueden pasar 20 años y no lo visita. Y la gente que viene de fuera sí visita el museo, los turistas. Pero si vuelve a la ciudad, dice, ¿para qué lo voy a visitar si ya lo he visitado? Y en este sentido, la exposición temporal tiene mucho que decir, porque le da un carácter efímero a una institución en apariencia permanente. Con lo cual, este gusto que tenemos por transmitir la temática de nuestros propios museos, me gusta mucho realizar exposiciones temporales porque sé que la gente de la ciudad va a acudir a verlas y muchos además van a ver otra vez el museo que nunca han visto, ese museo que nunca tienen una excusa para visitar. Y por otra parte, el turista que lo haya contemplado en el pasado, es posible que vuelva a visitarlo, incluso que vuelva a la ciudad para visitar una exposición temporal si es lo suficientemente potente. Aquí de fuera adentro vemos una presentación, una serie de paneles exteriores que hemos podido adquirir hace algunos años, en el 2024, para exposiciones fotográficas que de algún modo también capten la atención del visitante que se va acercando ya a la institución desde fuera. La sala de exposiciones temporales, que esta aquí va a estar sumergida bajo las aguas. Aquí le ponéis cara a su emplazamiento definitivo. Bueno, en la misma se han desarrollado ya varias exposiciones. Esta es un proyecto muy bonito que tenía por objeto mostrar toda la cuestión del expolio y después la recuperación y el devenir del conjunto numismático de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, a través de una muestra que arrancó en Arcua y luego fue por varios países de Iberoamérica dejando un depósito de monedas. La idea aquí era de algún modo, ¿cómo decirlo? Era una exposición embajada. Era una exposición que intenta mostrar ante estos países que no tenemos ninguna intención de, eh, de llevarnos, por así decirlo, lo que no pudimos llevarnos en su momento. O sea, realmente nuestra obsesión es que no entren los cazatesoros. Nuestra idea es que el patrimonio tiene que ser un patrimonio público y bueno, ya encontraremos formas para arreglar la cuestión de la titularidad o el depósito de los bienes. La cuestión es que acaben en una institución pública, que no se expolien, que no entren las empresas cazatesoros. Y en este sentido, esta exposición, digamos que ha ido
manejándose en diferentes países que tienen también un buen hacer al respecto. Hay otras exposiciones de menor envergadura, pero también muy queridas por mi parte. Tenemos dos proyectos de, digamos, estos microexpositivos. Por una parte, novedades en las colecciones. A la gente le encanta saber cuáles son las últimas piezas que han ingresado en la institución. Muchas de las piezas que os he enseñado ya han pasado por esta vitrina. Y por otra parte, la pieza invitada. No hay que olvidar que el Museo de Arqueología Subacuática es un museo nacional, pero que se nutre de colecciones, quitando el caso de las Mercedes, casi todas ellas de procedencia murciana. Con lo cual, este carácter nacional en la colección no se había expresado. Por eso me gustaría darle voz a toda la arqueología subacuática que hay repartida por todo el territorio nacional, tanto en la costa como en el interior, y que de algún modo, bueno, que temporalmente pueden ir teniendo cabida y contando discursos paralelos por medio de piezas. Aquí vemos unas del Museo de Alicante, bueno, piezas que vienen de procedencia subacuática, que están alojadas en otros museos arqueológicos que no tienen una temática centrada en la arqueología subacuática, digamos que este es el único, pero que por otra parte no solo le damos voz, sino que también en su caso le ofrecemos a la institución de origen la posibilidad de que esas piezas posteriormente se integren bajo la figura de depósito en nuestro museo. Y bueno, hemos tenido la fortuna digamos, de 6 piezas invitadas que hemos tenido hasta el momento, se han quedado 3. O sea, bueno, digamos que una sí o no. La colección permanente también tiene que ir renovándose. Después de recuperarse el conjunto numismático de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, se hicieron varias campañas en el lugar en el que se sabía que se encontraba sumergido el pecio y se pudieron extraer en estas campañas algunas piezas, algunos objetos asociados a la vida a bordo, y luego quizá lo que más destaca son estas piezas de artillería que no eran las que llevaba la propia fragata para su defensa, eran piezas desfasadas que transportaba como lastre y con el objeto seguramente de ser fundidas en Sevilla a su llegada. Pero bueno, debido al hundimiento no fueron fundidas, se rescataron, se restauraron y vamos, precisamente hace pocos años tuvimos que hacer una costosísima operación para poder integrarlas en la colección permanente. O sea, aunque se ve permanente, es también una colección que va cambiando. Y tenemos más ideas al respecto. En su momento se expuso esto en una exposición temporal en Madrid. La gente nos lo reclama. Hay muchas monedas expuestas. Es verdad que quizá esta imagen piramidal del conjunto es lo que se haya fijado en la memoria del público. Pero, bueno, no voy a descartar en un futuro hacer algunos ajustes de la exposición permanente y entre ellos, aparte por supuesto intentar incluir este Mazagón 2 cuando culmine su tratamiento, incrementar la representación de las monedas de la Mercedes, pero para dar la vuelta al discurso, para contar que es precisamente esta imagen que se queda grabada en la retina la que les provoca tantos problemas a los arqueólogos con el expolio, porque la gente va a por las monedas y en el medio subacuático sucede lo mismo. Y esto para nosotros es un problema. Esto para un científico a lo mejor preferiría excavar un pecio que no tenga tanto cargamento de metales nobles, no le dice nada respecto a otros, pero sin embargo, por desgracia, al público es lo que le llama la atención y por supuesto al expoliador también. Y bueno, es de algún modo lo que nos gustaría es hacer un gancho con esta exposición masiva para hacer un llamamiento sobre el peligro que comporta esto. En fin, he dicho también que el museo, ya desde sus orígenes, era un centro de arqueología subacuática. Esto es muy raro. Según mi experiencia, la arqueología está por un lado y el museo es el destinatario final de los objetos producidos por la arqueología. No es común que haya un museo que sea un centro activo arqueológicamente. Hay algunos que tienen proyectos en el exterior, por supuesto. Les sucede al Museo Arqueológico Nacional, le sucede al Museo de Arte Romano, tenía algún proyecto, en algunas ocasiones participa en algo, pero es que este museo, el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, tiene una derivada bastante curiosa y para mí apasionante si se explota debidamente. Y es que no es el Centro Nacional de Arqueología, eso lo intentó ser y es una vocación que quedó de algún modo frustrada. Pero sí es el centro de arqueología de la región de Murcia. Hay otros
bastante activos en Cataluña, en Andalucía, en Valencia. Y la región de Murcia es el Museo de Arqueología Subacuática, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua, es el propio centro de arqueología, según viene reconocido por la propia comunidad autónoma. Y en este sentido, tenemos dos labores fundamentales que pueden agruparse en un único proyecto que realizar. Por una parte, la actualización constante de la carta arqueológica. Y derivado de ello, y esto para mí es fundamental, es atender sin excepción todos los avisos. Es algo que quizá en el pasado no se haya atendido con tanta regularidad. Pero esto es básico, lo hablaba con uno de mis predecesores, con Xavier Nieto, la importancia que tiene que cada vez que una persona te dice que ha visto algo debajo del mar, vayas. Aunque no sea nada, es importante ir porque en ese momento ven que se actúa y vas a seguir recibiendo avisos. Y gracias a estos avisos tenemos ojos en el mar. Y la gente ve que se le escuche y de algún modo los conviertes en tus cómplices en algo tan importante como es la conservación del patrimonio histórico. Bueno, aquí vemos una imagen bastante reciente, que es la que Andrea ha utilizado para el cartel. Esto es de hace apenas un par de semanas, uno de estas inspecciones rutinarias, un pecio en un viejo conocido, Trincabotijas. Es un pecio bajo imperial que tiene un precioso topónimo, me encanta. Un topónimo precioso y muy antiguo, es del siglo XVI, y seguramente está relacionado con el hecho de que los pescadores al arrojar las redes les enredaban lo que para ellos eran botijas, que en realidad son ánforas africanas del siglo III o IV. Ya digo que el museo tiene esa labor propia de, digamos, de liderar proyectos. Hemos intentado realizar, es un medio muy desagradecido, algún proyecto en aguas continentales. Es algo que no pierdo la esperanza de poder actuar en él. Estuvimos en el Tajo en colaboración con la Universidad de Cádiz hace algunos años, explorando el entorno de la ciudad de Caracas. De hecho, actualmente está en curso la excavación del presente año. Para quien esté cerca, le animo a visitar esta fantástica excavación arqueológica en Guadalajara. Por otra parte, abajo veis una de estas imágenes derivadas de avisos. Esta aparición de un cañón del que nos han dado varios avisos, pero esta es la primera vez que conseguimos eh, dar con él, en medio de subacuáticos muy caprichoso. A veces los objetos arqueológicos se desentierran, se vuelven a enterrar, se desentierran. La dinámica del litoral, sobre todo ya muy cerca de la costa, a escasa profundidad, es enormemente voluble. Aquí hay también otra imagen de esta colaboración con el grupo GEAS de la Guardia Civil para rescatar un cepo de ancla romano que además tenía indicios de que estaba intentando ser expoliado. Un informante nos avisó y actuamos, ya no digo la misma semana, sino prácticamente el mismo día. Fuimos corriendo porque el peligro era inminente y pudimos rescatar con éxito esta pieza que estaba siendo removida del medio subacuático. Y bueno, también colaboramos en proyectos ajenos a la propia institución. Aquí voy a poner algunas imágenes por años. Este es el proyecto Aladroque, que desarrolló la Universidad de Murcia y la Universidad de Cádiz en el 2021 y 2022. Esta es una imagen del 2022 de un pecio romano impresionante situado en la bocana del puerto de Cartagena. Todo lo que veis ahí con esta tonalidad más clara son ánforas que definen la forma del pecio. En este mismo año también colaboramos con el Instituto del Patrimonio Cultural en esta campaña que ya expresé antes, en la ciudad de Augustóbriga. Igualmente colaboramos con la UNESCO en esta campaña en los bancos de Skerki, junto con Italia y Túnez. El 23 fue sin duda el año de los estudios previos para la extracción del Mazarrón 2, que se produjo exitosamente en 2024. También pudimos trabajar en aguas continentales, en esta ocasión en varios embalses de la provincia de Badajoz y de la provincia de Córdoba. Esto es ya el año 24, esta imagen aérea de esta caja del Mazarrón 2 abierta durante la extracción del pecio que llevó a cabo en colaboración con nosotros la Universidad de Valencia. Otras campañas de la UNESCO, aquí veis esta instantánea de República Dominicana, donde se colaboró en un proyecto bastante bonito para indagar en el entorno subacuático del primer asentamiento fundado por los españoles, por el propio Cristóbal Colón en República Dominicana, en Isabela.
También colaboramos desde este año en la Isla de Fraile. Desde el año siguiente, desde el año 25, también hemos pasado a colaborar con este fabuloso proyecto, en con algunos matices bastante semejantes al de Mazarrón 2, como es el de Ses Fontanelles, en Mallorca. Es un carguero bajo imperial con un conjunto anfórico absolutamente abrumador y con una arquitectura naval conservada de una manera asombrosa. Y el presente año, esto también es una instantánea de hace apenas un mes, estuvimos también colaborando en este caso con el Instituto Español de Oceanografía, pero una campaña motivada por la UCO, está ahora bastante en la prensa, por todo conocido, la actividad de la UCO, pero la UCO tiene un brazo, un potente brazo de defensa del patrimonio histórico. Y este brazo, precisamente, ante algunos asuntos, algunos avisos de expolios mayores, en este caso un expolio a gran profundidad en aguas de Gerona, pues bueno, se puso en contacto con nosotros y con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña para embarcarnos en este maravilloso buque oceanográfico y poder inspeccionar el entorno en el que teníamos constancia de que se habían producido pues, una serie de trabajos de expolio hace bastantes años, pero bueno, pues no pudimos documentarlo. En fin, no quería dejar pasar por alto, como os comentaba, esta, esta última cuestión, que creo que puede ser de interés, no lo sé, hablo un poco a ciegas en este sentido, para algunos de los oyentes, cómo se trabaja en un museo, cómo se trabaja concretamente en este museo. Aquí tenemos que distinguir dos tipos de personal. Personal, digamos, fijo de la institución contratado directamente por la misma. El personal funcionario y el personal laboral fijo. O sea, son dos figuras diferentes. El personal funcionario, tenemos lo que son los técnicos de museos, propiamente dichos, y otro personal, hay también personal asociado eh, pues a las labores de gestión, más propiamente dichos, los técnicos de gestión, por ejemplo, los staff. El personal funcionario, evidentemente, accede por oposición. Además, no concurso oposición, oposición a secas. Esto tiene sus luces, sus sombras. Yo creo que es lo más objetivo posible, un proceso selectivo. De hecho, yo siempre hago la broma de, mire, yo estoy aquí y no conozco a nadie, con lo cual es un proceso transparente. A quien sé que es una inversión fatigosa, pero a quien le interese le animo a ello. Casi todos los años vienen saliendo bastantes plazas últimamente, de tanto del grupo A1, el de conservador de museos, como el A2, el ayudante de museos, o el C1, que es el auxiliar de museos. Y además, la titulación requerida, como prácticamente en museos de todo, finalmente se llegó a la conclusión de que no hace falta, más allá del grado equivalente al grupo, o sea, hablo ya un poco desfasado, un licenciado, tener el bachiller, tener unos estudios elementales, pues bueno, pues cada uno de estos cuerpos tiene sus premisas, pero no hace falta una carrera específica. O sea, conozco conservadores que vienen del ramo del periodismo, de la historia del arte, de historia, arqueólogos. La formación no puede ser más variada, antropólogos, pero claro que también hay museos de antropología. El periodismo tiene mucho que decir. Hay gente que trabaja, hay personas que dirán, ¿qué hace un periodista en un museo? Digo, pues hay gente de ciencias de la comunicación que hace labores de difusión excelentes. Hacen desde diseños para actividades hasta puestas en marcha. Por supuesto, hay gente que puede haber estudiado carreras de magisterio. No conozco demasiados, pero alguno hay. Y en este caso, para los talleres didácticos con el público infantil es fundamental. Y es que son muy variadas las labores que tenemos que acoger en un museo. Bueno, como digo, oposición y bueno, perspectivas en este sentido de momento, viene saliendo de conservador, creo que la última promoción, lo digo de memoria, unas 40 plazas, o sea, es interesante. Sobre todo hay que tener en cuenta, no hay que fijarse tanto en el número de plazas, porque realmente acaba siendo equivalente al número de personas que se presentan. Si digo que hay 40, se presentarán 40 por X. Si hubiera 4, el número sería inferior. Esto es
parece, parece absurdo, pero funciona. Estas matemáticas de la oposición funcionan. El efecto reclamo aquí hace mucho. Como digo, también hay un personal laboral, por una parte hay personal de sala, digamos los vigilantes de salas, y otro personal, hay bastante, por ejemplo, el personal laboral incluye los restauradores de patrimonio cultural, incluye también, nosotros tenemos un químico en nómina que ha estado muy asociado al desarrollo de los liofilizadores, eh, incluye también, esto no quiero dar esperanzas a nadie, ya lo comento, eh, en el pasado salió alguna plaza destinada a arqueólogo. Lo que pasa es que esto hace muchos, muchos años se cubrió por medio de asistencias técnicas y después hay una sola persona que se haya quedado fija. Hemos intentado recuperar esta figura, pero evidentemente el peso fundamental está en el personal de sala. O sea, que se abran procesos también por oposición. Por supuesto, esto no es un contrato libre. Digamos que tiene casi los mismos requisitos. Para arqueólogos es más complicado. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos intentando dotar al museo de dos restauradores nuevos. Ante las perspectivas de jubilación del químico es fundamental tener el laboratorio bien cubierto. Y además, esto, de algún modo, mmm, se solapa con una cuestión que quiero advertir. Hemos logrado ganar una batalla bastante interesante. Y es el hecho de que los técnicos de museos que tengan una formación arqueológica y una formación en buceo que le podemos otorgar nosotros, puedan realizar trabajo de campo desde la propia institución. No hace falta que les contratemos como personal laboral fijo arqueólogo. O sea, si alguien aprueba una posición y es destinado al Museo Arqua, también hay algunos servicios centrales que realizan esta función en el Ministerio de Cultura. O sea, puede trabajar de arqueólogo. O sea, se puede trabajar de arqueólogo desde el Ministerio de Cultura. No es lo más común, pero se puede. Y luego, por supuesto, existen estos contratos externalizados que, bueno, actualmente cubren lo que es la seguridad, no tanto la vigilancia de salas como la seguridad por empresa. Siempre hay una serie de personal fijo al respecto. Limpieza, algunas actividades didácticas vienen cubiertas también por estos contratos, alguna cuestión informática puntual, pero bueno, es lo de menos. En este sentido, actualmente, pues somos, digamos, está bastante equilibrados. En Arcoa seremos unos 20 técnicos entre funcionarios y laborales, y luego habrá también unas 20 personas contratadas para la vigilancia en salas. Y bueno, en fin, con este pantallazo, que espero que haya sido de utilidad, no lo sé, pero bueno, me gusta ponerlo por si acaso, terminaría esta contribución que espero que haya gustado y que haya sido digna del día que se celebra hoy, este día Internacional de la Arqueología. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rafael. Sabes que a mí es un tema que me apasiona, tenemos ahí por ahí conversaciones pendientes, me encanta el mundo de la arqueología subacuática y nada, te agradecemos mucho que nos hayas acercado un poco a esta parte menos conocida de la arqueología, ¿no? Además en la plataforma lo tenemos presente porque tenemos varios socios, varios miembros de la plataforma que son profesionales de la arqueología subacuática. En este caso, bueno, yo sí quería, que creo que no lo has mencionado, pero yo sí quería mencionar que a veces tenemos esa idea o mucha gente, ¿no? Sobre todo que también es ajena a la arqueología, tiene esa idea del director de museo como un ente abstracto que vive en un despacho, pero que tu realidad es otra, ¿no? Y sí quiero mencionar que bueno, en algunas de esas imágenes que nos has puesto y en las que hemos utilizado, tú eres una de las personas que está buceando y trabajando bajo el agua. Entonces, claro, creo que es importante también mencionar esta figura, que tú eres arqueólogo y también trabajas bajo el agua, aparte de ser el director del museo, ¿no? Creo que es importante. Si te parece, abrimos, la gente si quiere si quiere preguntar, abrimos un turno de preguntas. Teníamos por aquí alguna pregunta ya que habían hecho por escrito. Laura nos había preguntado, bueno, Laura, si quieres abrir micrófono y preguntar tú misma, si no, podemos leer lo que nos comentaba, que nos preguntaba, tengo una duda respecto al crecimiento de las colecciones. Rafael ha Sí, mencionado que una de las formas son las nuevas excavaciones, pero desde 1985
hallazgos arqueológicos no van directamente a los museos provinciales. Sí. ¿Entran en el Arqua como depósitos o cómo entran? Ay, muy interesante. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, puede entrar para empezar, tenemos un concierto tácito, casi podría decirse, con la comunidad autónoma, nos llevamos bastante bien con la comunidad autónoma de Murcia. Con lo cual, cuando la comunidad autónoma, cuando se realiza una excavación arqueológica, una intervención arqueológica en un territorio que esté gestionado por la comunidad autónoma, los bienes pueden entrar, de hecho, cuando son de procedencia subacuática, suele destinarlos a Arqua, al ser el centro de referencia de la región. De hecho, hay muchas veces que esos bienes los extraemos nosotros mismos durante las labores de inspección y además le estoy muy agradecido porque últimamente cada vez que renovamos el depósito les pedimos algo más y siempre me lo aprueban, con lo cual genial. El primer año fue vamos a mirar un yacimiento, bien, cuando ya les dije vamos a mirar otro, pide un permiso genérico, al año siguiente fue, bueno, le dije, oye, podemos traer piezas, vamos a pedir un permiso para traer piezas muestras de este yacimiento, bueno, mételo en el permiso, al año siguiente se metió y ya el último es, tenemos sospechas de que debajo de un cepo, que está bien localizado, se está barajando si es traído o no, y digo, es que a lo mejor existen más restos del ancla por debajo debido a su posición, a su posicionamiento y al entorno en el que se encuentra. Digo, convendría hacer un sondeo, mételo también en todo esto que extraemos, en el permiso que nos conceden, ya se habla expresamente de que sea trasladado a Arqua y que el tratamiento lo realice Arqua, que también es un compromiso bastante costoso, por otra parte. No es que en Murcia haya un centro de restauración para este tipo de bienes, que no lo hay. Es que en España son bastante escasos y con esta dotación ninguno. Con lo cual colaboramos bastante con otros centros de arqueología en este sentido. Esto por una parte. Y por otra, no hay que olvidar, quizá ha hecho dejación de funciones durante bastantes años en este sentido. El Estado sí tiene terrenos, digamos, hay determinados puntos que son competencia directa estatal y de gestión estatal. Uno de ellos son los puertos, o sea, todas estas piezas que han sido extraídas del puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena es un puerto estatal y las piezas, el permiso lo da el Ministerio de Cultura, no la comunidad autónoma. Bueno, aquí es un poco lioso, algunas veces la da la comunidad autónoma, pero yo creo que en el pasado y por despiste respecto a las competencias. Pero ahora está muy claro, si cuando hablas con ellos dicen, es verdad, claro, si es un puerto del Estado, esto la orden la emite el Ministerio de Cultura. La emite y en la propia orden, mire, no, las piezas se dan ingresadas en Arqua. Y así es. O sea, las piezas del espalmador ingresan en propiedad y las de la comunidad autónoma en depósito. Pero prácticamente todas las piezas de procedencia subacuática acaban de la región de Murcia acaban en Arqua. Y si a esto le sumas también ya casos como el de cuando te alejas cierta cantidad de millas de la costa, también es de competencia exclusivamente estatal. Hay otros campos ya más utópicos. Estamos hablando de alta mar. Estamos hablando incluso de alguna convención de la UNESCO de que un buque del Estado hundido en el territorio del país X, si este Estado ha firmado la Convención del Mar o la Convención de la UNESCO, debería seguir siendo español. Esto es un tema un poco complicado, la verdad. Ahí está, veréis de vez en cuando el galio San José, que aparece en la prensa, ese barco es español, no lo es. Es muy complicado el asunto, cómo tratarlo. Al final, lo que se viene determinando es, por favor, por lo menos que no se expolie. Vamos, entre los arqueólogos nos vamos a entender, pero que no baje una empresa y saque lo que pueda y haga un destrozo. Es el objetivo que al final acabas teniendo. Más allá de intentar, que es verdad que puede ser bastante diplomáticamente complejo, vamos a sacar, vamos a hacer una excavación y nos vamos a llevar a España todos los bienes obtenidos de un pecio hundido en aguas de Colombia. Puede ser complejo. Pero bueno, son temas, pero que están sobre la mesa y la verdad es que cada vez no dejo de sorprenderme de las perspectivas tan amplias que tiene lo que es la arqueología subacuática en general y este museo en particular. O sea, que de repente entras aquí a un museo que dices, bueno, voy a dirigir una institución, voy a bucear en papeles y de repente te encuentras buceando en República Dominicana y dices, ¿pero esto qué es? Eso, de repente te vas a aguas de Gerona, pones polios ahí. Este labor del Centro de Arqueología es muy curiosa.
Pues tenemos también otra pregunta. Bueno, Sara Ferre, que nos compartió mientras estabas hablando una pieza de artillería restaurada hace poco en Ceuta. Nos pasó una imagen, ¿no? Donde nos dice, os paso lo que hicimos para que la veáis, una pieza de artillería. Y pregunta, en este caso, que, bueno, dice que pertenece a un pez hundido en la costa de Ceuta y pregunta que si hay que ser 3 estrellas para trabajar. Imagino que se refiere a temas de buceo, ¿no? Eso también es un tema curioso. No, no hace falta. O sea, bueno, a ver, sí y no. Sí y no. Si es buceo profesional, o sea, si trabajas en una empresa de arqueología que va a hacer una actividad subacuática, sí. Tiene que ser un buzo profesional. Ahora, quien vea el reglamento de buceo, quien lo observe con cuidado verá que hay algunas excepciones. Y esas excepciones se asocian al personal de las administraciones públicas. En las administraciones públicas, digamos que se puede trabajar de oficio. Ahora, necesitas 2 requisitos. Si eres funcionario, uno es ser arqueólogo. O sea, no puedes enviar, no sé cómo decir, si alguien aprueba las oposiciones de conservador y es periodista, no puede ir a bucear, no es arqueólogo. No, sería una intromisión. Y por otra parte, tienes que ser buzo. Ahí no te piden nada más que el hecho de que seas buzo. Puedes tener perfectamente 1, 2, 3 estrellas. Eso sí, estás condicionado a, a las limitaciones de la titulación que tienes. Si tu titulación, por ejemplo, PADI creo que son 18 metros, en la de FEDAS creo que son 25, pues no puedes bajar más allá de 25. Yo sé que con las 3 estrellas pues puedes hacer una inversión a 40. Es raro hacer un trabajo arqueológico a 40, pero se puede. Bueno, pues eh, estás condicionado a ello. O sea, estás condicionado a la titulación que tengas. Pero se puede. De hecho, se dio un curso y bueno, en realidad es que además el libro verde ya lo dejaba claro. Para ser arqueólogo subacuático y para intentar evitar errores del pasado de España y de otros países, lo primero es ser arqueólogo, el segundo es el buzo. O sea, y eso lo deja muy claro la normativa. Y me parece bien, vamos, por otra parte. Verdad que lo primero que tienes que tener en mente es, la primera titulación que tienes que tener en mente es ser arqueólogo. La otra, pues ya digo que es una cuestión más de normas de seguridad. Y bueno, el reglamento ahora mismo está como está. Lo que viene a decir es eso. Para empresas profesionales, sí tienes que ser profesional, un buzo profesional. En administraciones públicas, no. Pasa lo mismo de todas maneras con los biólogos, si os fijáis. Los trabajos realizados por el Instituto Español de Oceanografía, la mayoría de los buzos también tienen que realizar trabajos a muy poca profundidad y muy sencillos de toma de muestras. Se entiende que no hace falta que tengan una titulación que, por otra parte, son meses de preparación y te enseñan a poner explosivos. A mí me encantaría, yo hablaba con FEDAS hace poco, que hicieran algo que no fuera ni lo uno ni lo otro, que no sea un buzo deportivo, pero que haya una titulación de buceo científico que hay en Francia y que hay en Italia, y sería interesante algo que no sea, que no te enseñen cómo soldar bajo el agua, que no te hace falta para nada, pero bueno, pero que te dé unas competencias superiores a las que te va a dar una titulación de una estrella. No, al final son siempre estas limitaciones que tenemos un poco en las especializaciones, ¿no? Que siempre hablamos de, pues eso, de la arqueología como una profesión que en realidad no existe, entre comillas, porque nos falta esos reconocimientos, formaciones oficiales, un montón de cuestiones, ¿no? Como en otras ramas, que es así. Es cierto que falta un poco de regulación en todos los sentidos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Parece que no, que lo tienen todo muy claro de momento. Bueno, a Sí, mí me parece... Andrea, yo ¿Sí? Rafa. No, Ángel. sí, Sí. muy buenas, Rafael, muy buenas, muchas gracias por la intervención muy clara. Una pregunta que igual no es tan clara, intentarlo. Es en relación con el Observatorio de la Arqueología en España que nos hemos propuesto realizar desde la plataforma de empresas sí, de profesionales de la arqueología, ¿no? O sea, que es una iniciativa, digamos, que nace de la necesidad de conocer mejor la realidad de nuestra profesión, ¿no? Y queremos generar bueno, una información lo más sistemática y actualizada sobre quiénes trabajamos en arqueología, en qué ámbitos, especialidades,
las formas de contratación, las condiciones laborales, profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que ese conocimiento, esa información, ese análisis de todos estos datos que vamos a ir recopilando, que ya hemos empezado, pues nos permita elaborar como diagnósticos propios, pero también para trasladar a la que nos están pidiendo desde hace años, ¿no? Las instituciones públicas para el desarrollo del reconocimiento de la Bien, profesión, desarrollo de políticas públicas que afecten a la profesión y tal, y son, bueno, pues unos datos objetivos que nos interesan mucho y sobre todo propuestas para mejorar en este sentido, ¿no? Entonces, en ese contexto y aprovechando todo lo que has explicado de las diferentes formas de trabajar y de perfiles en el ARCUA, ¿tú qué crees? No sé cómo realizar eso la pregunta, vamos, o sea, ¿crees que la arqueología subacuática presenta diferencias? Bueno, que son evidentes, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿no? Requisitos, particularidades que acabas de comentar, o respecto a otros ámbitos de la arqueología, ¿qué deberíamos tener en cuenta? O si deberíamos tener en cuenta, quizás la pregunta, algo que sea tan específico de la subacuática que seguramente no, igual no caemos en la cuenta, ¿no? claro. Es lo que acabo de comentar, más o menos puede regir para ello, porque es que realmente es un condicionante ajeno a la arqueología. Lo de la titulación del buceo no es tontería. Ahí no hay que engañar a nadie. Si va a trabajar en una empresa privada, es que no puede no tener una titulación profesional, que son, no sé, son un par de meses de formación, o sea, pero vamos, que es una formación dura. Ah, ahora, eso es un requisito que debería tener sí o sí presente. Si va a trabajar, o sea, es esa división entre si vas a trabajar asociado a, a una entidad pública o si vas a trabajar contratado a una empresa privada. Eso es, luego ya por lo demás, el oficio como tal tiene una serie de condicionantes técnicos. La arqueología es muy diferente, la arqueología que se desarrolla en tierra, qué duda cabe. De hecho, a veces es un poco desquiciante. Te gustaría que estuviera todo más ordenadito, no siempre lo está. A esa metodología Harris, que también se puede aplicar en tierra, en el mar no tiene mucho sentido. Pues bueno, es cierto que no suelen aparecerte una estratigrafía muy compleja, pero sí muy importante donde colocar cada uno de los elementos del naufragio para recomponer su historia. Pero al final, de algún modo, acabas volviendo mucho esa arqueología de, de la X, la Y, la Z, donde está exactamente cada objeto y a qué profundidad. Bueno, son, son una serie de pinceladas, pero bueno, yo sobre todo abundaría en el problema del reglamento de museos. Ahora mismo sé que, digo, perdonad, en el reglamento de buceo, ahora mismo sé que hay alguna cuestión derivada del uso de las chuponas que está el propio Ministerio de Cultura intentando solucionarla, porque no queda muy claro, seguramente si hay arqueólogos subacuáticos presentes, tengan constancia de este problema. Es fundamental esta herramienta en el desarrollo de la arqueología subacuática, más allá de la prospección. Como tengas que remover tierra, necesitas utilizar mangas de succión. Ahora, la normativa actual, que salió en plena pandemia, tiene unos condicionantes muy, muy draconianos para el uso de las mangas de succión. Parece que está pensado prácticamente para hacer eh, trabajos totalmente ajenos a nuestra disciplina, ¿no? Y claro, te hablan del uso de unos cascos con suministro de superficie. Es terrorífico. Y esto, claro, una excavación te la pueden paralizar si no estás. Es un problema gordo. Es un problema gordo. Sobre todo ahí depende de con quién hables, para los profesionales de la arqueología. Ya ha habido ya un par de casos, han tenido este problema y es un problema gordo, porque no, digamos, te limita muchísimo y te puedes encarar a pues, una multa astronómica, lo cual me parece normalmente injusto porque realmente las mangas de succión que se utilizan en el medio subacuático son de risa, no tienen potencia para causar ningún daño, no creo que esté orientado a ello, pero bueno.
Por eso digo, también es un entorno cambiante y que no depende de nosotros. Eso es un entorno, el de la normativa aplicada al buceo y al buceo profesional en concreto, en el cual hay muchos agentes en juego. Están también todos los profesionales eh, del buceo, reparaciones de cascos, dragados, pues, muchísimas actividades. Y claro, esta normativa les afecta a todos y esto es un problema porque, claro, al final siempre nos sucede lo mismo. Los arqueólogos nos quedamos los últimos en esta toma de decisiones y aunque se nos llamó, no sé qué pasó, que al final no se tuvo en cuenta la opinión del arqueólogo y ahora tenemos que intentar modificar este reglamento. Genial, muchas gracias. Sí, sí, yo me callo ya, solo es, si nosotros vamos a lanzar ahora para, digo, para el resto de la audiencia, como dices, que seguramente hay muchos arqueólogos acuáticos, pues ahora a la vuelta de verano, nada, prácticamente un mes también una encuesta, que estéis atentos a las redes de la PEPA y tal, también sobre las cuestiones de los riesgos laborales, ¿no? Ya hace un año, cuando acabamos en septiembre en el MAN, este tema con Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Seguridad Social, pues ya salió y los colegas de la subacuática y expusieron también bastantes temas, pero ahora nos interesaría saber también y conocer, pues si nos dejamos algunos detalles más o con esa actualización de la norma, podemos, bueno, influir en mejorar las condiciones laborales De de... todas maneras, eso sí te recomendaría contactar, porque son los que están gestionando a nivel nacional, los que están intentando coordinar algunas de estas cuestiones. Eh, Más allá en el propio Ministerio de Cultura hay una unidad que además está tomando bastante fuerza últimamente, que es la subdirección. Tiene un nombre muy largo, casi apúntatelo, pero si contactas con ellos es muy interesante porque es la heredera de la antigua subdirección de protección de patrimonio histórico, que es la que llevaba los temas de arqueología a nivel estatal. Entonces, pero esta subdirección, al tener a cargo las convenciones de la UNESCO, tiene mucho que decir en cuestiones de arqueología subacuática. Y sé que estaba intentando llevar la batuta en la solución del problema de la regulación del buceo, este problema que acabo de comentar. Las subdirecciones, subdirección general de gestión y coordinación de bienes culturales. O sea, es para apuntárselo porque el nombre es larguísimo. Pero, bueno, en cuanto entres en la web, consigues el contacto, se le puede escribir y yo creo que ahí sí que es interesante coordinar esta cuestión porque le va a interesar. Desde ahí he sacado también hace muy poco tiempo lo del Plan Nacional de Arqueología, el documento último que se ha publicado. Y sacaron en su momento el libro verde, la actualización del libro verde. O sea, ellos están coordinando algunas cuestiones a nivel nacional y creo que es interesante que, que os coordinéis con ellos porque para darle, En estas para cuestiones darle sí voz y que para... llevamos tiempo implicados, sobre todo también Ángel, que bueno, ha trabajado mucho en reuniones y cuestiones de estas. Lo que pasa que es una larga labor por delante la que nos queda y al final es ir ajustando hilos aquí, hilos allí, porque pues eso, falta mucha regulación. Entonces, bueno, es interesante saber pues esto, un poco de esto, de las circunstancias de otras disciplinas que tienen que ver con la arqueología para ir un poco juntando esos datos que a veces nos faltan, ¿no? Para poner la guinda. Nos comenta Ángel, no sé si quieres comentar algo más, perdona. ¿No? Nos comenta Rafael Rodrigo que actualmente en España la titulación oficial para ser buzo profesional es técnico en operaciones subacuáticas hiperbáricas, un ciclo de 2.000 horas con 2 años, en 2 años. Una lástima que no existe una titulación intermedia o más científica para seguir especializándose, que era un poco lo que nos comentaba Rafa, Cierto. ¿no? Sobre esta necesidad de Sí, una especialidad más yo creo que es científica, ¿no? necesaria la formación esta de buzo profesional. Te cualifica para muchas cosas que no necesitas absolutamente para nada en arqueología subacuática. Al final es una preparación imposible. A ver, anteriormente te daban una capacitación de buceo científico desde la Armada y creo que lo siguen haciendo, si mal no recuerdo. Pero no sé, a quien le interese debería mirarlo. Yo sé que te daban un título profesional que es de que se han valido muchos profesionales de la arqueología subacuática, sobre todo a nivel empresa. Ujú. ¿Tenemos por aquí alguna pregunta más? A ver. eh,
Nos preguntan, por privado nos preguntaban que habías comentado opciones para poder colaborar. ¿Cómo sería posible? ¿Algún enlace o algún email? Entiendo que debe ser con el museo la duda. Si tenéis opción de hacer algún tipo de colaboración o con alguna campaña arqueológica, no lo sé. Colaborar. Ah, bueno, no, no, lo que comentaba eso, que había gente que se planteaba, como que nos llegan algunos correos de querríamos colaborar. Hombre, depende de cómo se enfoque. Es complejo, porque claro, nosotros a veces buceamos con informantes, pero lo que es trabajar en una campaña un poco más intensiva, claro, eso habría que verlo. Ya es que hay muchos problemas de prevención de riesgos que deberíamos tener en consideración. Ah, para inversiones puntuales, trabajamos con informantes. De manera más sistemático, habría que verlo, pero por lo que digo, que puede ser un problema de qué hace esta persona, qué hace este grupo de personas, qué cohesión legal tiene este grupo de personas si hay un accidente, que haya tendrías que regularlo. Es complicado, pero bueno. Perfecto. Luego también, al principio también nos preguntaban, no sé si tienes inconveniente porque nos pedían que si podemos pasar el PDF de la presentación. Sí, sí, claro, claro. Sí, perfecto, pues nada, Luego te lo mando. Aquí perfecto, muchas tengo gracias. poca señal. Luego veo cómo lo Luego, hago. sí, no hay problema, no te preocupes. Perfecto. Y nada, bueno, también como lo estamos grabando, pues no tienes inconveniente, pues lo pues colgaremos seguramente y ya Vale, va. está. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cuestión? A ver si tenemos algún otro comentario. Bueno, nos agradecen mucho la intervención, que han aprendido mucho, Rafa, que les ha gustado mucho. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Parece que de momento no. Bueno, pues yo aprovecho para decirte, bueno, que a mí me ha encantado, sabes que me encanta, que me encanta escucharte, que me parece apasionante. Recordar, ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Arqueología hoy 18 de agosto, pues recordar que lo hemos comentado antes, que el día 21 es el Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático, por lo tanto, volvemos a estar de celebración, en este caso, otra vez arqueología vuelve a estar de celebración también, ¿no? Un poco Muy el bien. 21 de agosto. Y nada, simplemente que os recordamos que esta actividad está dentro de la tercera semana de la arqueología, que desarrollamos también en redes sociales, os animamos a seguir participando. Son muchas las entidades que en estos últimos años se han sumado de forma oficial a esta celebración del Día Internacional de la Arqueología, lo cual bueno, pues es muy grato para nosotros, que cada vez tenga más aceptación de forma oficial por museos. El año pasado, y como se hizo un comunicado oficial con esta fecha, pues bueno, es importante que cada vez se sumen más y que celebremos. Os animo a seguir compartiendo imágenes de vuestro trabajo, de qué eso significa para vosotros la arqueología, usar los hashtags oficiales que hemos propuesto, compartir las publicaciones, etiquetarnos y bueno, celebremos todos juntos un poco para dar visibilidad a la profesión y a los profesionales que nos dedicamos a esto. Y nada, si no hay más preguntas, pues otra vez gracias, Rafa, si quieres comentar algo más para despedirnos y ya está. Pues nada, muchas gracias a todos por Muchas participar gracias a vosotros. y nos vemos en la siguiente que organicemos. Bueno, Venga, gracias. Hasta hasta luego. pronto. Nos vemos. Aceptar.